Ahí está. Bueno, estamos acá en el día lunes para ver el segundo módulo del curso del ABC de la biodiversidad. Acá Nancy estaba compartiendo un proyecto. Nancy, no sé si querés compartir lo que recién contabas, así otras personas lo conocen. Sí, bueno, antes que nada, bueno, mi nombre es Nancy, soy profesora de biología y este año tomé otras materias que tienen que ver con el ambiente y la salud, el desarrollo sustentable, y bueno, estaba tratando de, nada, me anoté en el curso también porque estaba tratando de ver como algunos otros materiales y algunas otras cuestiones de cómo incorporar estos temas tan importantes como la biodiversidad en los contenidos. Em, y bueno, los contenidos del curso la verdad que me aportan un montón para todo lo que es el proyecto. Yo estoy encarando, la escuela es una escuela de adultos, ¿no? Donde tengo chicos de más de 18 hasta 65 años, entonces como que las problemáticas a veces que uno plantea tienen que atravesar las distintas edades y bueno, y poner algo que ellos quieran investigar realmente. Este año guié un poco en cuanto a las problemáticas porque quería que ellos vieran como el todo en Avellaneda lo que sucede, entonces eh, uno de los grupos está trabajando sobre lo que es la zona urbana, la zona más industrial de Avellaneda, en Docsura y el polo industrial, y la zona de Villa Inflamable, para que estudien el tema de contaminación, la forestación, porque un poco lo que ven asociado a algunas problemáticas es la cantidad de árboles, si es adecuada o no. Por ejemplo, en la cuadra del CENS vimos que no hay ni un solo árbol plantado. En la escuela en sí misma no hay ni una sola planta, entonces como que el proyecto lo vamos a arrancar desde ahí, partiendo de las problemáticas para llegar a las soluciones. Después otro de los grupos va a trabajar sobre la ecoárea, que es una zona protegida que se encuentra en la ribera del río. El año pasado nosotros pudimos hacer una visita con el grupo del año pasado a lo que era la ecoárea, la visita de la luz de la luna, que los invito, yo dejé en el mural eh, el link para anotarse, porque la verdad que es muy lindo. Eh, Ahí para que ellos descubran, ¿no? Los que son las especies nativas, las especies exóticas, que puedan ver que es una zona de humedal en plena ciudad, ¿no? Porque la verdad que un poco esas son las características. Eh, la biodiversidad que hay en esa zona, no solamente de plantas, sino de algunas especies animales. Eh, y después con el otro grupo lo que vamos a trabajar fuertemente es en reciclado, perdón, en contaminación de los arroyos Sarandí y Maldonados, que son dos fuentes de contaminación muy grande en la ciudad, que la rodean y que lamentablemente esos desperdicios van al río. Entonces, ¿cómo influyen los desperdicios de esos dos canales en la ecoárea y en todo lo que es la zona? Por otro lado, estamos coordinando una visita a lo que se llama el punto Ecopunto, que es el centro de reciclado de Avellaneda, como para que ellos vean, porque en la escuela están los cestos de división de residuos y todo eso, y lo que veíamos como problemática es que la gente o los chicos no están acostumbrados a separar los residuos realmente. Entonces vos mirás adentro de los tachos y está, entonces por ahí empezar como ellos proponían hacer las cartelerías, empezar a explicarles cómo separar los residuos. Entonces que ellos vean lo que sucede después, lo que se hace en ese ecopunto, estaba bueno como para empezar también con ellos a trabajar en esto de concientizar que era la importancia, porque ellos decían, pero nadie hace nada. Y bueno, pero si no empezamos por algún lado, tampoco nosotros hacemos nada. Entonces, bueno, un poco lo llevé a recorrer un poco lo que es la escuela y el contexto para que ellos pudieran ver lo que realmente sucede. Que a veces uno dice no se hace nada, no se hace nada, pero los recursos están, porque la verdad que están los tachos de reciclado, están el tacho de reciclado en la puerta de la escuela. Entonces, bueno,
sí, por ahí los recursos los tenemos, pero lo que nos falta es esto, aplicar nosotros como comunidad y como sociedad a que se haga uso de esos recursos. Entonces, bueno, un poco es difícil porque caemos en el no se hace nada y justo estaba leyendo el último módulo que es cómo llevamos esto, ¿no? A la práctica y bueno, ahí me quedé leyendo algunas de cómo implementar. Buenísimo, Nancy. Bueno, ahí gracias por compartirnos toda esta experiencia, pues aparte es inspiradora y bueno, nos vas a seguramente va a haber mucho más resultados y más cosas a lo largo del tiempo, así que bueno, muchas gracias por compartir todo lo que se viene haciendo, lo que venís haciendo y planteando para la escuela. Y lo que vos estás compartiendo tiene que ver con este módulo 2 que si lo repasamos, el ABC de la biodiversidad se llama así porque, bueno, la A es eh, digamos, para tener la apertura de poder apreciar la biodiversidad que nos rodea y de la que somos parte, ¿no? Esa visión sistémica que planteamos al definir qué es la biodiversidad es una definición sistémica. Nosotros también somos parte de la biodiversidad. Entonces, un primer consejo es tratar de abordar la biodiversidad desde la apertura, ¿no? De poder ver las cosas o ver, sentir, reflexionar cómo interdependemos de la biodiversidad de la que somos parte, cómo interdependemos del ambiente y cómo construimos todas las personas con responsabilidades comunes y con responsabilidades diferenciadas, porque esto también apareció en alguno de los módulos y en uno de los temas, o sea, hay responsabilidades comunes y responsabilidades diferenciadas. No le podemos pedir lo mismo a los chicos de una escuela, sea de la edad que sea, que, no sé, a una autoridad del municipio o que a un sector, a una empresa, ¿sí? Es decir, hay responsabilidades comunes y diferenciadas. La B, o sea, la A, la apertura a buscar, a poder, la apertura a descubrir la biodiversidad en nuestro territorio, en el territorio en el que vivimos. Muchas veces, desde la escuela, no se hace un aprendizaje situado. Lo que está planteando Nancy es aprendizaje situado y contextualizado. Ella está trabajando sobre un lugar, con los ríos y arroyos de ese lugar, con las especies que hay en ese lugar, es decir, está haciendo aprendizaje situado y con algo que puede llegar a ser justamente significativo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la realidad de las personas que están participando de su curso, del curso de Nancy, que están aprendiendo con ella. Entonces, ahí hay varias cosas que uno puede llegar a hacer desde la educación formal o la educación no formal para trabajar aprendizaje significativo y situado. Significativo, ¿por qué? Porque también uno puede intervenir en esa realidad, es decir, puede transformarla. En unas reuniones pasadas comentábamos que en lo que es separación de residuos, y esto tiene que ver con la biodiversidad, para trabajar sobre un problema que es la contaminación, que afecta a la biodiversidad, y que nos afecta, bueno, a nosotros como parte de la biodiversidad. En lo que es gestión de residuos, hay estudios que dicen que hay mucha probabilidad que nos vaya bien en gestión de residuos. Es una de las cosas más fáciles para trabajar a nivel ambiental. Por ahí hay temas más complejos. Gestión de residuos es bastante más sencillo que otros problemas. Y los estudios lo que dicen es que al menos cuando hay una campaña de educación ambiental bien direccionada y mostrando resultados, al menos el 70% de la población participa. ¿Sí? Porque básicamente lo que se trata es de hacer un cambio de hábitos. Si se ponía todo junto en un tacho, empezar a separar. Si se tiraba, bueno, empezando, ¿no? Si se tiraba en el suelo, empezar a tirarlo en el tacho. Si se tiraba todo junto en un tacho, empezar a separar en 2 o 3 tachos. Por ejemplo, el otro día en ambiente pasó algo también significativo. Desde hace un par de años se empezó a hacer un compostaje, es decir, se busca todos los residuos de materiales de cáscara de fruta, de yerba, de las distintas oficinas, y el otro día nos mostraron el resultado del compost. Entonces nos regalaban al final, al final digo a la salida del trabajo, el compost que había sido producido durante todo este tiempo.
para llevar a nuestras plantas, para llevar a las distintas oficinas, para traernos a la casa. Entonces, ahí también parte de, digamos, de lo que es la educación ambiental es poder mostrar los resultados. A veces las campañas de concientización sobre residuos y gestión de residuos no funcionan porque la gente empieza a separar y después no ve resultados o ve que hay una incoherencia en lo que se está planteando. Si se muestran resultados, es mucho más fácil que la gente siga participando en campañas de gestión de residuos. Obviamente también tiene que ser sencillo, bien comunicado. A veces por ahí se plantea, bueno, hay que llevarlo muy lejos para poder separar. Bueno, esas cosas en algunos lados le funciona, en nuestro territorio implicaría también un gasto muy grande, no sé, trasladarse hasta a un lugar en auto para hacer separación de residuos no tendría mucha lógica si se pudiera organizar por cuadra, por ejemplo, eso, o por manzana, ¿no? En lugares más cercanos y que sea fácil. Y es un cambio de hábito. Una vez que uno logra cambiar un hábito, construir un nuevo hábito, ya no cuesta. Al principio cuesta porque cualquier cambio de hábito al principio nos demanda más energía y ya después pasa a ser un hábito. La B entonces, que es del módulo 2, perdón, el módulo 3 es la B, porque es apertura para descubrir la biodiversidad, y el módulo 3, que es la B, es buscar preguntas generadoras para encontrar las causas raíces de los problemas de la biodiversidad. Buscar las causas a través de preguntas para investigar, para encontrar, para analizar. Proponemos primero que sea la apertura para descubrir la biodiversidad para no ir al shock, ¿no? Del mensaje de lo ambiental, que muchas veces puede ser catastrofista o sin llegar a encontrar soluciones. O, por ejemplo, esto que pasa mucho, inclusive si uno repasa lo que están poniendo en los aportes en el curso, en la pregunta, ¿qué es lo que cada persona, dentro de lo que incumbe, dentro de las responsabilidades diferenciadas, podría hacer? En general se diagnostica qué es lo que se está haciendo mal afuera, no lo que se puede hacer dentro del área de intervención de cada uno de nosotros. Y esto es curioso porque si uno se lo va preguntando, uno lee los informes de las empresas, cada de los informes de distintos sectores de gobierno, cada quien piensa exactamente lo mismo, que los problemas no se tiene intervención, que está fuera del alcance de lo que se puede hacer desde cada sector, sea privado, sea público, o, por ejemplo, pasa esto, o se deja todo para la escuela. Esto lo tendrían que haber aprendido en la escuela. Bueno, pero ya son grandes. ¿Cuándo lo aprenden si no lo aprendieron en la escuela? Y así se van trasladando de manera infinita las responsabilidades sin poder ver en qué uno puede llegar a ser, puede llegar a tener injerencia, ¿no? Desde cada lugar. Volvemos a decir, estamos diciendo que hay responsabilidades comunes y diferenciadas, ¿sí? No le podemos pedir lo mismo a alguien que es pequeño que a un adulto, hay responsabilidades diferentes. No es lo mismo según la responsabilidad, según el cargo, según muchas cosas, hay responsabilidades diferentes. La propuesta del módulo 3 es buscar justamente preguntas para investigar sobre los problemas y así encontrar las causas raíces de los problemas de la biodiversidad. Y bueno, ya vamos a ver en el módulo 4, que lo subimos hoy, lunes 24 de abril, vamos a ver que también la C de la ABC es compartir experiencias que sean inspiradoras, como esta que nos estás contando vos, Nancy. ¿Por qué? Porque en la medida que también compartamos más acciones que se están haciendo, más proyectos por escuela, proyectos por municipio, proyectos por provincia, proyectos a nivel nacional, eso seguro, es inspirador para otros proyectos, porque cuando uno puede ver, bueno, en tal municipio ya se separa casi todos los residuos y lo hacen, y el compost que hacen lo venden, y con lo que venden se cierra absolutamente todo el circuito, ese reciclaje genera tantos puestos de empleo. Bueno, ya cuando un municipio puede demostrar eso, o municipios que están adheridos a la agroecología, y se hace agroecología, como los adheridos en el RENAMA. Entonces ya al demostrar que se puede hacer, es más fácil que otro digan, bueno, entonces no es imposible, no es que depende de alguien más, sino que se puede llegar a generar algo desde cada lugar.
desde cada espacio. Desde el INTA mismo, donde trabaja Nancy también, desde ambiente mismo, como bueno, todas las cosas que se pueden hacer desde las áreas ambientales de cada área de gobierno, ¿sí? Así que bueno, gracias Nancy. Eh, Nosotros el año pasado hicimos compost y esto que vos decís, ¿no? Pudimos ver el producto final y el compost, como no era en mucha cantidad, digamos, era poco, lo que hicimos fue usarlo para plantines de la huerta y ellos lo mostraron en la muestra institucional que generalmente se organiza a fin de año y pudieron ellos hacerlo. Eh, pero es buenísimo que ellos vean que con poco, ¿no? Esto de transformar con sus propias manos y hacer tierra fértil también daba como un mensaje a la comunidad adulta, ¿no? Que podían, de que se podía hacer, que se podía renovar. Fue como un mensaje también con una cuota, ¿no? De lo que ellos pueden hacer con sus manos y de lo que pueden hacer eh, poniéndose una meta corta, porque ellos están terminando la educación secundaria ahora, entonces con una meta corta, con algo sencillo, con algo eh, que les permita, ¿no? Ver cómo a partir de eso crece vida y hay algo de, nada, de lo poético, digamos, que también se trajo en la escuela con el compost. Y este año, con ese grupo que el año pasado hizo compost, que fue el primer año, este año que están en segundo, lo que tenemos pensado para el segundo cuatrimestre es tratar de hacer un panel solar. Vamos a ver si nos sale, pero bueno, un panel solar obviamente chico, con CDs, estamos tratando de ver cómo sale la prueba piloto primero nosotros para después llevarlo al aula. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Buenísimo, viste que también están los calentadores solares con botellas de agua también. Sí, sí, en ese marco la otra profesora trabaja con los calentadores y ellos conmigo vamos a ver si podemos desarrollar el panel. Buenísimo. Hay un consejo, y hoy lo subí en el Padlet del ecoalfabeto, que es una grabación donde desarrollamos un poco más el ecoalfabeto, que era la consigna de la semana 3. ¿Por qué? Porque a veces hay actividades, y leyendo los aportes en el ecoalfabeto veo que por ahí se ponen las actividades que se vienen haciendo en la escuela, pero hay que conectarlas con un todo mayor. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien había puesto, bueno, no sé, cerrar las canillas cuando gotean. Eso es parte, digamos, de lo que uno puede llegar a hacer. Ahora, conectémoslo con algo mayor para que se entienda y profundicemos en el concepto. Por ejemplo, cuidando de no contaminar el agua, ¿no? O comprando alimentos que vienen de la agroecología, donde no se contaminó el suelo y el agua, estamos favoreciendo al ciclo del agua. O, por ejemplo, plantando árboles y plantas nativas en el municipio, en la escuela, en donde sea, estamos favoreciendo el ciclaje de los nutrientes, ¿no? O la huerta, estamos favoreciendo el ciclaje de los nutrientes, produciendo alimento sano y también cuidando el ciclo del agua. Entonces, ahí no solamente es como la acción de cerrar la canilla, sino que estamos enseñando a incorporar el cuidado del ciclo del agua desde una acción, pero estamos relacionándolo con algo mayor. Porque si no, bueno, pareciera, no sé, yo me acuerdo de haber visto, no sé, proyectos de algunas empresas donde dicen, bueno, nosotros somos ambientalmente responsables porque esto, cerramos la canilla, pero después contaminan el agua por ejemplo, estos casos que vos estás contando de algunos arroyos contaminados o donde no se hace bien la purificación, la limpieza antes de derramar los residuos de las cloacas de diferentes lados. Entonces, tenemos que poder comprender con cada acción que estamos dando, bueno, en este caso estamos hablando de una escuela, pero por ejemplo podría estar escuchándonos diferentes personas que trabajan, que les toca decidir sobre temas que tienen que ver con el ciclo del agua y tenemos que ir pudiendo integrar temas para poder, bueno, justamente ecoalfabetizarnos, cosa que no termina nunca.
No es que uno dice, bueno, ya está, aprendí qué es un ecosistema, o estudié biología, o estudié ciencias ambientales, o hice el curso del ABC y ya estoy ecoalfabetizado. No, la ecoalfabetización es a lo largo de toda la vida porque bueno, como se plantea desde cualquier comunidad regenerativa, el aprendizaje es a lo largo de toda la vida y uno va explorando diferentes alternativas, ¿no? O sea, de manejo y va aprendiendo también en los mismos proyectos, en las mismas acciones, cómo mejorar, incorporar bien el ciclo del agua, cómo incorporamos más diversidad, cómo mejoramos el ciclo de nutrientes, cómo cooperamos mejor y cómo distribuimos mejor los beneficios de las acciones que estamos haciendo para que haya una distribución justa y equitativa de los beneficios. Es decir, que el ecoalfabeto es un aprendizaje y tiene que ver con cada contexto y con cada proyecto, ¿no? Donde la visión sistémica es fundamental, por supuesto, ¿no? Por eso empezamos con la definición sistémica de qué es la biodiversidad. Arrancamos así para que se entendiera desde el principio cómo hay interdependencias y somos parte de esto. Así que bueno, Nancy, sí. Qué bueno esto que traes, ¿no? De las responsabilidades, porque, por ejemplo, en lo de los arroyos, a veces nosotros decimos las fábricas. Sí, es una responsabilidad de estas que vos decís, ¿no? Es bien diferenciada, pero también tenemos zonas muy vulnerables en los alrededores, entonces es como ahí está una responsabilidad común de qué hacemos o cómo concientizamos a los vecinos de esas zonas también en el tirar los desperdicios. Digamos tenemos una problemática dada por distintos niveles. Y eso también, ahora me lo anoté para llevármelo, porque digo, bueno, cuando ellos observen esa problemática está bueno marcar estas dos responsabilidades, ¿no? Porque lo hablamos y lo hablamos no como responsabilidad, sino como distintos actores contaminantes, ¿no? Pero está buenísimo desde ahí. Ahí me parece que es en el módulo 3 que ponemos lo de actores sociales. Y Actores sociales, sí. y las preguntas de Gilberto Galopín para ver quién sufre y quién se beneficia con las diferentes cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que haya quien, por ejemplo, como actor social, no perciba no sé, dejar todos los residuos, porque conozco un caso que pasó esto, ¿no? Para esas personas que eran recolectoras, tener residuos acumulados cerca del arroyo no era un problema porque era parte de su trabajo cotidiano, no lo veían como basura, lo veían como algo que después lo iban a vender o que lo habían descartado y que no sabían muy bien qué hacer con eso, que después no se iba a poder vender. Entonces ahí que esas personas después también se iban a ver perjudicadas por el mismo problema ambiental, pero eran un tipo de actor social. Distinto es el actor social, no sé, el actor social del municipio que la planta de tratamiento de residuos cloacales no funciona bien y entonces ahí en ese caso no se ve, bueno, sí se podría llegar a ver perjudicado por el problema, porque eso después va a afectar a la salud de la misma gente del municipio, ¿no? Porque el agua va a estar contaminada, siempre es más caro descontaminar que no contaminar. Pero bueno, ahí son diferentes actores sociales, no es lo mismo y no hay no son responsabilidades iguales, ¿sí? Pero sí, en las preguntas de Gilberto Galopín podemos ver, perdón, que me estás llamando, no, disculpen, disculpame, ahí está. Entonces, em, identificar los distintos actores sociales para poder ver justamente eso, ¿no? Cómo esas personas interactúan con el ambiente, cómo sufren y cómo se benefician de diferentes problemas. Y acá hay algo más sobre la percepción ambiental, y es que para trabajar con problemas ambientales tenemos que poder comprender, cada actor social tiene que poder comprender cuáles son las causas de ese problema y cuáles son las consecuencias. Hay muchísimos problemas ambientales que no se perciben y esto no tiene que ver con el nivel de educación ni nada, sino que hay problemas ambientales que no se perciben como problema ambiental. Entonces, en la esfera de esas personas no existe ese problema porque no se percibe como problema.
sino que se percibe una parte del problema o las consecuencias, pero no todo el combo del problema ambiental, causas y consecuencias de un problema ambiental. Entonces, por eso es muy importante poder cultivar la visión sistémica, para justamente poder encontrar las relaciones, cuáles son las causas raíces de los problemas y cómo a partir de eso se puede trabajar en diferentes soluciones. Que puede ser, no sé, en el caso de la planta, de una industria que no está trabajando al 100%, puede ser, bueno, o denuncias al municipio o denuncias al organismo ambiental de cada provincia, por ejemplo, bueno, si uno pudiera hablar con esas empresas, hacer una visita y hacer preguntas también y hacer propuestas. En el caso de las plantas de un municipio de desechos cloacales, lo mismo. Y muchas veces lo bueno de las áreas protegidas urbanas nuevas es que justamente uno, en lugar de ver al río o al arroyo como un problema, uno también ve que esos lugares en algún momento estuvieron llenos de vida. Entonces por ahí es bueno entrevistar a gente mayor que lo haya conocido de otra manera. ¿Cómo era ese lugar antes? ¿Cómo se ve ahora? ¿Cómo nos gustaría que se vea en el futuro? ¿No? Y ahí estamos trabajando con otro aspecto de la educación ambiental, que es la prospectiva, con el poder proyectar futuros posibles. ¿Cómo nos gustaría que sea eso en el futuro? ¿Qué tendría que pasar para que en el futuro, en ese futuro deseado, ese arroyo esté sin contaminación? ¿No? Y ahí poder ver muchas veces, por ahí buscar en dónde se origina ese arroyo, cómo no es que nace contaminado, sino que se va contaminando a lo largo del camino. Y bueno, ahí, Nancy, yo supongo que, por ejemplo, en el caso de ustedes también pueden trabajar con Acumar, ¿no? Sí, sí, se trabaja con Acumar, porque bueno, por ahora tenemos un grupo que en adultos la asistencia es como a veces medio, a veces tenemos, los chicos van ingresando al sistema y se nos van o vienen muy esporádicamente, entonces tenemos uno de los grupos que todavía no está bien arraigado en la institución, ¿sí? Que son de los chicos que vienen una clase, dos no, una sí, dos no, que sería el cuarto grupo, que sería el que trabajaría sobre la cuenca de Riachuelo Matanza, y ahí sí fuertemente trabajan con Acumar. Sí. Porque ahí también, ¿no? Desde ver con Acumar qué se puede llegar a hacer con cada escuela, si tienen algo específico para trabajar, si se pueden conectar con otras escuelas que por ahí estén trabajando en algo parecido. eh, con otros municipios. Bueno, también ahí uno puede ir buscando interacciones según el lugar, ¿no? En este caso es en el Acumaro y en otras provincias, también hay gente participando de otros países, seguramente pueden encontrar cómo articular o con otras escuelas, por ejemplo, uno podría llegar a hacer una articulación con otras escuelas, otros organismos donde uno esté trabajando para un tema en común, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con algunas especies migratorias de fauna silvestre. Bueno, para eso es fundamental el trabajo entre diferentes organismos ambientales, diferentes sectores que estén trabajando con esa especie, diferentes universidades en el territorio que estén trabajando con esas especies, trabajar con las personas de cada lugar del área de distribución de esas especies migratorias. Así que bueno, ahí siempre es parte también de la visión sistémica, cómo podemos llegar a trabajar en red o de manera articulada con un objetivo en común. Y trabajando así uno aborda no solamente un tema ambiental, sino muchos, ¿no? Muchas veces que tiene que ver con conocer más de los territorios, conocer cómo eran antes, cómo están ahora, cómo nos gustaría que sea, cómo nos gustaría que sea y qué acciones son necesarias para que eso sea, para que eso suceda. Ahí, bueno, también se pueden hacer varias cosas. Recuerdo el caso de una escuela en Lanús de hace muchos años que a una docente le tocó un curso que era muy, muy difícil. Le dijeron, bueno, haz lo que puedas. Si sobrevivís a fin de año, te felicitamos. Y ella lo que vio es que el grupo era muy inquieto y que en realidad lo que no le gustaba era estar sentado todo el día pasivamente y empezó a indagar sobre sus intereses. Y uno de los intereses era ambiental. Bueno, ¿qué es lo que hicieron con ese curso? Tuvo una propuesta de gestión de residuos adentro de la escuela,
eh, y a nosotros nos llamaron para dar charlas de fauna silvestre. Y me acuerdo dos cosas. En ese momento ya estábamos trabajando con el ciervo de los pantanos en el delta del Paraná. Y claro, estos chicos que estaban haciendo un trabajo ambiental impresionante ya con residuos, después plantaron especies nativas en su localidad. Cuando vemos el tema del ciervo de los pantanos, ellos nunca habían visto un ciervo de los pantanos. Cuando lo dibujan, me acuerdo de un dibujo, lo tengo guardado, es un ciervo de pantanos en un boliche. Porque no, por más que yo le dijera el Delta del Paraná, Delta Islas del Paraná, no podían imaginarse una especie en ese contexto, en su ecosistema. Y en ese momento que ya estábamos trabajando en el Delta, con el ciervo de los pantanos, donde hay en un lugar donde hay ciervos, los chiquitos ya y chiquitas de 3 años, cuando vos le preguntabas a ver que hicieran un dibujo, una ilustración sobre esta especie, ya dibujaban la lagunita, los arbolitos. Cuando le empezabas a preguntar esto, ¿qué es? Esto es el lago que está en el centro de la isla. ¿Y acá qué es? Es la escuela y es mi casa. Y acá está el ciervo y ahí está el... Entonces, también hay que buscar qué va en cada lugar porque tiene relación con las personas con las que estamos trabajando, con nosotros mismos y con las personas con las que estamos trabajando con un tema. Bueno, Nancy, nos quedan 5 minutos. No sé si vos querés preguntar, aportar algo de los módulos, algo más. No, genial. La verdad que me llevo un montón de anotaciones para seguir trabajando. Te reagradezco. Muchas gracias a vos por el interés y por esto que nos estás contando. Ojalá que todos Bueno, los que estén escuchando también se vean inspirados e inspiradas. bueno, y nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana próxima. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, Nancy. Un Chao. gusto. Hasta luego.